Yo desde pequeño en mi casa siempre se respiró un ambiente musical. Mi papá era músico, pianista, orquesta Sensación del conjunto de Chapotín, tocó con la orquesta de Benny Moré. Mi tío tocaba con una orquesta muy famosa en esa época, llamada la Orquesta del Caño, y mi abuelo, que era director de una orquesta danzonera llamada Cuba, la Orquesta Cuba. Mi abuelo era flautista. Y pues en mi casa había un piano y siempre pues yo conocía a través de todos los eventos que a cada rato hacían en mi casa. Se hacía una velada con San Lázaro y tocaba cuando no era la Orquesta del Caño, tocaba Chapotín, tocaba Esenia, así sucesivamente. Y ahí conocía a todos los músicos, ya yo teniendo 5, 6 años ahí por ahí. Entonces me ponía a sacar en el piano melodías y eso, pero me sabía cómo empezar la melodía a través de una manchita que tenía una nota, que esa era la nota do. Y yo a través de esa nota pues empezaba a hacerla. El día que me ponían a tocar en otro piano, me perdía porque no sabía, no estaba el piano, no estaba la tecla con la manchita. Y entonces pues así sucesivamente hasta que ingresé a estudiar música ya formalmente. Comencé primero con una maestra particular, después ingresé en el Amadeo Roldán, en el conservatorio. Ahí conocí a muchos músicos de esa época, que porque no había diferencia de edad en el Amadeo Roldán, estudiaba lo mismo un muchacho de 14 años en primer año con un músico de 35, 40 años. Es decir, que no había, podían estar en primer año. Ahí conocí a Lino Frías, un excelente pianista de la Sonora Matancera, el creador de Matas y Morallas y eso. Y mi papá me empezó a mandar a hacer suplencia ya con 16 años, a hacer suplencia en distintos clubes nocturnos, donde yo todavía no tenía la práctica, porque para realizar esa labor hacía falta mucha práctica, sobre todo de oído, era como se trabajaba mucho en esos lugares. Y muchas veces salía llorando de ese lugar porque no daba la talla, me decían tal tono y yo no sabía y así. Hasta un día le dije a mi abuela, dile a mi papá que no me manda más a ningún lugar porque es que yo no estoy todavía para esto. Pero comencé a estudiar en un curso que había en la iglesia de Paula, donde los profesores eran Odilio Fue. Había un maestro llamado Edmundo López, excelente maestro de técnica, con el cual yo pude proyectar un poco más, ampliar un poco más mis conocimientos, y posteriormente ahí con Jesús López, pianista de la Orquesta del Caño, que estaba muy adelantado a su época. Y estuve ahí tocaba ya con una orquesta llamada Unión Juvenil. Toqué también así simultáneamente con Jóvenes de Philly, en otra orquesta allá de Marianao. Toqué con la Orquesta Fascinación, hasta tanto, estando con la Orquesta Fascinación, se aparece un día un compositor santiaguero que era el miembro del DTI, de la policía, y llega, yo estoy reunido con una serie de músicos de la Orquesta Fascinación en una tertulia que hacíamos todas las noches ahí en el anfiteatro Marianao, y llega y me dice, buenas noches, permiso un momentico, Pupi se va conmigo. Y yo sabía que el hombre era policía, y dije, ¿qué hace? ¿Qué voy a hacer yo? Y yo, no, él regresa para acá. Y yo, bueno, yo estaba asustado, y bueno, yo no he hecho nada, ¿cuál es la cosa? Y yo, no, vamos hasta ahí. Y cuando llego acá, llegamos a mediación de cuadra, había un carro, y en el carro, en el asiento de atrás, estaba Helio Rebé. Y me dijo, dale, móntate, que vas conmigo para allá para Radio Progreso. Y así dejé a todos mis amigos ahí, me fui para Radio Progreso con Rebé, y cuando llegué allá estaba toda la orquesta ahí. Y comencé a ensayar, y ese día empecé con la orquesta de Helio Rebé. Ya estuve con la orquesta Rebé hasta llegar a ser director musical de la orquesta. Estuve alrededor de 3 años con la orquesta Rebé, y como en el 4.º año, pues entra Formel, que accidentalmente se va el bajista que estaba en ese momento, Pedro Querol, se va de la orquesta Rebé, y Rebé desesperado empieza a buscar un bajista porque teníamos que salir para el interior del país. Y habla con un bajista llamado Pepino, le decían Pepino, y Pepino le dice, no, yo no puedo, pero yo conozco un muchacho que en estos momentos no está trabajando, se había quedado ausente de una sanción laboral
en el Habana Libre, que tocaba con la orquesta de la Habana Libre, y se quedó, ha suspendido por un mes y te lo puedo mandar como en efecto, y llegó Formel y con la guitarra abajo. Nosotros tocábamos con el bajo acústico y Rebel le dijo, le llamó la atención eso, ¿no? Pero esa guitarra abajo. Y Rebel no, pero Formel le dijo, no, pero esto es lo que bueno, así sube. Y entonces cogí y le hice temas de esa época, hice un tema, arreglo a un tema llamado Vuelve a casa, que estaba muy de moda en esa época por los Fórmula Quinta. Fue el primer tema que le hice al arreglo así de esa y 98.6. Pero que estando aquí estábamos aquí en Santiago, ya estábamos, y un compositor santiaguero de aquí, muy popular, Rodolfo Beán, tenía un tema llamado Arrodíllate. Y él quería que le montáramos el tema. Entonces yo le hice un arreglo, pero tenía que poner un bolero que estuviera acorde con lo que veníamos haciendo nosotros ya en la Orquesta Revés, que ya la Orquesta Revés no era la Orquesta Revés de changüí sencillo, sino era la Orquesta Revés ya más compleja, con la guitarra eléctrica, el changüí chey, la incorporación de otro cantante que tenía mucho que ver con la voz, el falsete ese que se usaba en esa época, al estilo de los Platter y los Zafiro y eso, que era Lele, el padre de Lele que está ahora. Y entonces hice el tema, pero lo hice con la introducción de una película famosa que había en esos tiempos, se llamaba Los Paraguas Chapulco. Una de las partes que hacía Elisa, y ahí le hice el tema de Rodolfo Beán, que lo junta en tema que lo cantaba Ezequiel Cárdenas. No se debe vacilar. Estando en la limpia de la caña, se nos ocurre el nombre, hicimos la orquesta Los Bambán. Y Los Bambán estuve 32 años, hice muchos temas en Los Bambán, hice muchos arreglos también de temas que no eran inclusive temas como que le den candela y todas esas cosas de otros compositores. Y temas que eran que llegaron a ser muy populares, que yo había compuesto. Porque contiene banana con bastante sentimiento. Nosotros teníamos una relación de amistad muy estrecha, porque él decía que si alguien podía hacer una agrupación, estaba autorizado para hacer una orquesta dentro de los Bambán, era yo, pero que él prefería que yo estuviera a su lado y eso. Pero en un momento que me hacía falta expandirme un poco y a la vez también poder cumplir un poco de compromisos autorales, porque habían compositores, como aquí ahora actualmente hay muchos compositores, pero que el repertorio de Bambán estaba basado en los temas de Formerla en su mayoría y los que hacía yo. Cuando yo traía algún tema, como cuando traje Que le den candela de Rodolfo Cárdenas, algún tema así que traje, y el de Baila la Ceiba, Canta la Ceiba de Callaba. Pero había más compositores que se me acercaban con más temas, y había cosas que había un compromiso, y ya llegó un momento también de que yo podía realizar y yo pensando también en el futuro. Y me dolió mucho, con toda honestidad, me dolió mucho tener ¿por qué razón me dolió? Porque primero que tuve 32 años, que una familia, imagínense un matrimonio de 32 años, vaya, me dolió. Me dolió que estuve, después que me fui, estuve en mi casa sentado como 15 o 20 días ahí en mi casa sin salir, pensando, y me llama un día Mayito Rivera y me dice, oye, te iban a llamar, oí que te iban a llamar, pero yo pensé dice Mayito, yo pensé que te iban a llamar para que volviera para la orquesta, pero no, era que te iban a pedir un piano que yo tenía, que lo había comprado con eso, pero al final me quedé con el piano. El Formel me dijo que ese piano yo me lo había ganado. Y estuvimos como todas las relaciones cuando se rompen, pues hubo una tirantez, un momento un tiempo que estuvimos medio que distantes. Él por un lado, yo por otro lado, haciendo mi orquesta y haciendo mis cosas, grabando mi primer disco. Pero siempre hubo su distanciamiento. Y un día la primera vez estamos haciendo un baile en Cuba, en el Pedregal, Bambán, por primera vez iban a alternar Bambán y los que son. Y empezamos, por supuesto empezábamos nosotros, y empezamos a tocar a toda esta. Formel y yo más nunca nos habíamos mirado la cara. Y empezamos a tocar, y cuando estamos tocando como el tercer número, se sube Formel a la plataforma con Julio Vidopia. Y cuando terminamos de tocar ese número, vino y me dio un abrazo, y así fue.
con los que son, pues he transitado por una serie de cantantes, de músicos, que el que se desertó, el que se fue para otra agrupación, el que todas esas cosas que suceden. Pero no me puedo quejar, no me puedo quejar del cariño, el reconocimiento del público, sobre todo, del respeto de todos los talentos jóvenes que vienen surgiendo ahora hacia mi persona, de todos los puntos de vista. Me tienen como una gente creadora, me respetan como tal. No me puedo quejar y sobre todo el respeto que me tenía el mismo Formel. Formel siempre me lo decía, que me quería y me respetaba mucho. Después de eso nosotros hablamos, cada vez que yo iba a mover un peón, cada vez que yo fuera a hacer cualquier cosa, yo lo llamaba. Oye, Juan, ¿qué tú crees de esto? No, sí, mira, no haga esto, no haga así. Inclusive hicimos un video que se llama La Preferencia, donde yo iba al estudio y me está dando una orientación y todas esas cosas. Dos cosas a mí me han pasado en la vida que yo siempre lo digo, importante, independientemente de haber tenido un padre como el que tuve, que fue el guía fundamental, y haber tenido también el talento que me decía Formel que yo traía adentro, pero el haber trabajado con esas dos personas, con Helio Rebé y con Juan Formel, para mí eso fue fundamental dentro de mi carrera, porque con Rebé coincidí mucho en su forma de expresar la música. Coincidíamos, Rebé era sonero, yo procedía de una familia netamente sonera, me gustaba el son, él me decía con la boca, coge este tumbado, yo cogía y después lo arreglábamos. Y no rompa con los pies, no, ¿qué haces con la cabeza? Y con los que son, pues ya llevo 18 años, con todas esas dificultades que se presentan, las cosas buenas y las cosas malas. He tenido la aceptación del público que me quiere, los lugares que nos presentamos se colman de toda la presencia del público. Tengo un equipo de trabajo al cual yo asesoro, mira, vamos a hacer esto aquí, cuando vamos a hacer una grabación, pues nos reunimos todos, escogemos los temas, yo determino al final sí o no, o sí, o lo que sea. Pero estamos funcionando así me va perfectamente. Le doy autoridad a los cantantes para que hagan su guía en un momento determinado. Si no me cuadra, pues entonces le digo no, esa no. Y le doy autoridad a los arreglistas, en este caso el baterista que me ayuda mucho en los arreglos, tiene muchos arreglos en la orquesta. Y así pues marchan los que son. Tú quieres ser como yo. Mira, los que son surgen a partir de que yo quería hacer una orquesta que estuvieran la gente que yo quería que estuvieran desde el punto de vista musical, ya para separarme un poco del sonido bambán. Porque yo hacía arreglos en los bambán que se identificaban mucho. Lo que habían dos corrientes en los bambán, que es lo que al principio la gente tenía su criterio y tenía su confusión. En los bambán, los arreglistas éramos Formel y yo. Yo tenía mis composiciones y Formel tenía las de él. Por ejemplo, el 90%, el 95% de las composiciones eran de Formel. El resto eran las composiciones que yo hacía. Pero cuando uno ponía, por ejemplo, El Negro está cocinando y ponía Ven y muévete, veía que eran dos cosas distintas. Cuando ponía La Habana no aguanta más y ponía ¿Será que se acabó? Veía que eran distintos. Cuando ponía Azúcar y ponía La Sandunguera, eran dos cosas distintas. Es decir, que habían dos vertientes dentro de un solo nombre, que era bambán. Al separarme de los bambán, pues yo me llevo mi forma de escribir y mi forma de eso, y se queda la fundamental, la de Formel, que es el verdadero creador de los bambán. Y yo me llevo la parte mía, que lo que yo, con lo que hago, lo que son. Ya después traté de que estuvieran los instrumentos que no tuvieran que relacionarse. Por ejemplo, la trompeta, que no había trompeta en bambán. Y eso eran los que estaban. Después lo del otro son es porque nosotros practicamos el elemento fundamental de la orquesta es el son. Por eso es lo que son. Esto es Pupi, caballero. Y la rumba la pone caliente.